Una mujer negra a la que se le negó el embarque debido a un exceso de reservas revela su papel como inspectora de la aviación federal. El equipo fue despedido instantáneamente. Ebony Chambers siempre se había comportado con una seguridad tranquila, pero cuando un enfrentamiento en una tienda de campaña en el mostrador de facturación del aeropuerto amenazó con despojarla de su dignidad, poco sabía el personal de la aerolínea que Ebony, paciente, preparada e innegablemente brillante, tenía mucho más poder del que nadie podría haber imaginado. Bajo las luces fluorescentes de la puerta de salida del vuelo 378, una mujer agraviada estaba a punto de exponer las verdades más oscuras ocultas tras las cortinas corporativas. Este no es solo un día cualquiera en el aeropuerto, es el día en que Ebony decide que ya es suficiente. Ebony Chambers estaba de pie en el mostrador de facturación del Aeropuerto Internacional de Kensington, un centro de tamaño mediano conocido por sus notoriamente largas colas durante la temporada navideña. El bullicio de la terminal era ensordecedor. Familias que arrastraban maletas abultadas, viajeros de negocios tecleando en sus teléfonos en la fila, niños llorando por atención. Ebony vestía un traje de pantalón azul marino a medida, cabello y rizos bien peinados recogidos, parecía una pasajera más, pero había un aire de tranquila confianza en ella que llamaba la atención. Aunque la mayoría no podía precisar por qué había llegado temprano como siempre lo hacía, la regla número 1 de su madre resonaba en su mente: la puntualidad es lo más cercano a la piedad. Pero el día de ébano dio un giro abrupto cuando se acercó al mostrador y entregó su identificación y número de confirmación a un agente de boletos de aspecto cansado llamado Geola. Ebony dijo educada pero directa: «Estoy aquí para el vuelo 378 a Montgomery». Al registrarse, G, cuya etiqueta con el nombre colgaba de un cordón con brillantes logotipos de aerolíneas, frunció el ceño a la pantalla de su computadora. «Lo siento mucho, señora», murmuró, «parece que el vuelo está sobrevendido, no podemos registrarla en este momento». Ebony parpadeó, no estaba acostumbrada a que le dijeran que no tan abruptamente. «Pero compré mi boleto con mucha anticipación y me registré en línea. Mi asiento fue confirmado». Le mostró a G su teléfono, donde se mostraba claramente la asignación de asiento 14. Los ojos de Yanni se dirigieron al teléfono de Ebony y luego se alejaron. Su tono era mecánico como un mensaje pregrabado. «Lo entiendo, pero no podemos acomodar a todos los que compraron un boleto. Es política de la aerolínea». Exhaló un suspiro lento y mesurado tratando de mantener la calma. «¿Están ofreciendo vales o reubicando a alguien más?» «Eso es solo para voluntarios». La voz de Yanni permaneció severa. Le ofreció a Ebony una sonrisa delgada y poco convincente. «Lamento las molestias, pero debemos pedirle que se haga a un lado para que podamos continuar atendiendo al resto de pasajeros». A su alrededor la fila se acercó más y Ebony vio a algunos espectadores curiosos inclinándose. Ella asintió. Notó cómo los otros pasajeros estaban siendo procesados rápidamente. A nadie más se le dijo que había sobreventa. También notó cómo dos mujeres blancas habían sido escoltadas a un lado para confirmaciones de asientos de último minuto. Mientras a Ebony se le decía que se apartara, su corazón tronaba de ansiedad. Algo sobre esta situación no fue solo un error honesto. «Me gustaría hablar con un gerente», dijo Ebony con voz firme. «Tengo lugares a donde ir». Ginny forzó otra sonrisa con los labios apretados. «Veré si puedo localizar a alguien en unos minutos». Con eso Ebony fue apartada para esperar por el enorme anuncio de tarjetas de crédito de aerolíneas. Esto era solo el comienzo de lo que se convertiría en un espectáculo. Pero Ebony Chambers no era solo una pasajera, era una profesional experimentada que entendía el laberinto de las regulaciones de las aerolíneas mejor que el personal real. Y si pensaban que podían despedirla casualmente con una excusa barata de sobreventa, no tenían idea de la tormenta que estaba a punto de estallar. Una ola de frustración recorrió a Ebony mientras miraba las pantallas superiores. Su vuelo estaba programado para abordar en poco menos de una hora. Consideró las sutiles microagresiones que había soportado en el pasado, pequeños desaires de falta de respeto o lenguaje codificado que señalaban que su presencia era inesperada o no deseada. Pero algo en este momento se sintió más audaz, más descarado. Los anuncios superiores del aeropuerto zumbaban sobre los cambios de la puerta G y los controles de seguridad. Momentos después, Ebony escuchó una voz por el sistema de megafonía pidiendo voluntarios dispuestos a ceder su asiento en el vuelo 378 para obtener crédito de la aerolínea. Si todavía estaban buscando voluntarios,
porque era una pasajera confirmada. La primera en ser negada. Un hombre alto y de hombros anchos con uniforme de piloto pasó con paso decidido. Ebony lo reconoció vagamente, nunca olvidó la cara de un piloto, era una peculiaridad de su infancia, ver a su padre Down, su propio uniforme, cargando el peso del avión sobre sus hombros, se preguntó si este hombre estaba tan orgulloso de su trabajo. Pero el enfoque de Ebony regresó a Hye. Había visto a la gente de boletos saludar a un gerente. Una mujer con un blazer negro impecable con el nombre Simone Patterson. Ebony se acercó a ellos antes de que pudieran llamarla. Sí, necesito entender. ¿Por qué me eligieron para la sobreventa?, dijo Ebony con voz tranquila pero firme. Los ojos de Simone parpadearon brevemente con impaciencia. A veces tenemos más pasajeros que asientos, señorita Chambers, es desafortunado, pero sucedió. Nuestras pautas nos permiten expulsar a ciertos pasajeros según el horario de facturación y la clase de boleto. Eso es interesante, replicó Ebony. Me registré en línea ayer y definitivamente no volaré con un boleto con descuento o en espera. ¿Estás priorizando a otros pasajeros de pase sobre mí? Un silencio envolvió el mostrador. Los dedos de Ginny se cernieron sobre el teclado. Los labios de Simone se separaron buscando las palabras correctas, mientras tanto Ebony sintió miradas de la gente a su alrededor, reconoció algo en él, hizo una corriente subyacente de tensión o tal vez culpa, como si se diera cuenta de que Ebony no era la típica viajera fácil de descartar. Finalmente Simone tartamudeó: nosotras. Tenemos procedimiento, señorita Chambers, si le gustaría, ¿cómo podemos ponerla en el próximo vuelo disponible? Tengo una reunión mañana por la mañana, dijo Ebony mostrando el calendario de su teléfono. No pueden simplemente ser desviadas sin una buena razón. Detrás Ebony algunos otros pasajeros se irritaron por el retraso. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con una chaqueta deportiva arrugada, se quejó: por eso siempre llevo equipaje de mano y facturo súper temprano para no terminar así. Ebony sintió sus mejillas calentarse, que reconoció el subtexto. Simone miró al hombre y luego se volvió hacia Ebony. Mirar, señorita Chambers, no es personal, si quiere puede esperar cerca de la puerta Betuel, veré si hay un asiento libre. Ebony asintió, aunque su mente ya estaba ardiendo con pensamientos. Presionó sus labios en una sonrisa tensa. Esperaré, dijo suavemente. Luego agregó casi inaudible para el gerente: pero no olvidaré cómo manejaste esto en ese momento. Ebony Chambers, inspectora de la aviación federal, sabía que llevaría este escenario hasta su conclusión adecuada sin importar el costo. Alejándose del mostrador de facturación, Ebony agarró el asa de su equipaje de mano con ruedas, pasó filas de kioscos, puestos de café y mostradores de comida rápida, cada lugar rebosante de filas de viajeros impacientes. Ebony encontró un lugar relativamente tranquilo cerca de la puerta 12 y se apoyó contra la pared, dejando que el zumbido de la actividad llenara el espacio a su alrededor. Su teléfono vibró en el bolsillo de su blazer, miró la pantalla. Mamá llamando. Ebony suspiró alejándose de la multitud. Hola mamá, respondió tratando de mantener su tono brillante. ¿Estás en el aeropuerto?, preguntó su madre con una voz cálida y reconfortante. Solo estaba pensando en ti. Pensé en llamarte y desearte un vuelo seguro. La madre de Ebony había sido asistente de vuelo décadas atrás, cuando la industria aérea todavía luchaba abiertamente contra la desegregación y la idea de las mujeres negras en el aire. El padre de Ebony más tarde se convirtió en piloto comercial, lo cual había sido un sueño que llevaba en su corazón como una llama querida. Pero Ebony había elegido un camino diferente, inspeccionando la seguridad de las aeronaves, defendiendo las regulaciones federales, asegurando que todo el sistema se mantuviera honesto. Se enorgullecía de su papel, pero rara vez lo publicitaba. En realidad, mamá, Ebony murmuró mirando alrededor, hay un problema. Me dijeron que el vuelo estaba sobrevendido y me echaron. Estoy tratando de solucionarlo. Su madre inhaló bruscamente. No, cariño, eso no está bien. ¿Hablaste con un gerente? Sabes que tu padre solía decir. Lo sé, mamá, lo estoy manejando, dijo Ebony suavemente. Miró a su alrededor de nuevo. Su mirada se enganchó en Simone Patterson, la gerente de la aerolínea, que estaba escaneando el área de la puerta. Mira, tengo que irme. Te avisaré cuando esté dentro. Colgó sintiendo una punzada de tristeza.
Esta era una conversación que se repetía en la vida de Ebony con demasiada frecuencia y de demasiadas formas. Sobrevendido, negó su política, la industria a la que Ebony había dedicado su vida no estaba libre de prejuicios, conscientes o no, pero la carrera de Ebony le había enseñado que a veces la única forma de lidiar con la injusticia era confrontarla con los duros hechos de la ley. Las regulaciones de la aviación federal eran su arma y pronto la gente en el mostrador de esta aerolínea desearía haber elegido sus palabras con más cuidado. Los minutos pasaban lentamente. Ebony miró su reloj. Todavía faltaban unos buenos 40 minutos para que el vuelo estuviera programado. Alrededor de sus familias y viajeros solitarios, finalmente comenzaron a hacer fila en la puerta B12, preparándose para el preembarque. Ebony revoloteaba junto a la pared de vidrio con vista a la pista. Cada avión más allá de la ventana, un testimonio silencioso de su vida. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez era un correo electrónico de su colega Derek Pierce, recordándole que finalizara un informe sobre el cumplimiento de la seguridad del vuelo. Ebony escribió una respuesta rápida para hacerle saber a Derek que se encargaría una vez que llegara a Montgomery. Intentó concentrarse en las palabras, pero su corazón latía demasiado fuerte. Ecos de frustración se arremolinaban en ella. Un chirrido de metal indicó que el agente de la puerta había colocado el podio en su lugar. Un suave timbre en los altavoces del techo indicó que el preembarque pronto comenzaría. Ebony vio a una madre con un niño, un caballero en silla de ruedas y un militar uniformado reunidos cerca de The Velvet Rope. Vio a Simone acercarse a la nueva agente de la puerta susurrando algo que Ebony no pudo oír. Entonces Simone se giró, miró a Ebony fijamente y le hizo un gesto para que se acercara. Ebony apretó la mandíbula e intentó mantener la compostura. Vamos a intentar complacerla, dijo Simone con rigidez, pero no está garantizado. Ebony levantó una ceja. ¿Qué cambió? Simone se encogió de hombros. Bueno, puede que falte un pasajero o que llegue tarde o puede que tengamos un asiento plegable. Un asiento plegable es solo para la tripulación, dijo Ebony en voz baja y los ojos de Simone se abrieron de par en par. El gerente probablemente se preguntó cómo esta mujer estaba tan familiarizada con el protocolo de la aerolínea antes de que Simone pudiera responder. Ebony continuó. No puede colocarme en un asiento plegable si no soy miembro de la tripulación, esa es una regla de la Administración Federal de Aviación. Está sugiriendo que rompería la regulación por mí. La agente de la puerta que estaba al lado, Simone tragó saliva, se movió incómoda. Eso no es lo que quise decir, espetó, dándose la vuelta. De todos modos, espere si llamo su nombre. Se acercó al mostrador en minutos. Ebony observó mientras el agente de la puerta comenzaba el anuncio estándar de embarque. En ese momento nos gustaría invitar a las familias que viajan con niños pequeños y a quienes necesitan asistencia adicional a abordar primero. Ebony escanea a la multitud notando cada detalle, las pantallas superiores, las sonrisas forzadas del personal, los rostros desconcertados de los otros pasajeros. Sintió esa sensación escalofriante de nuevo, esa conciencia ineludible de que estaba siendo señalada. Los ojos se movían rápidamente hacia ella. Las suposiciones se arremolinaban como si estuvieran en Q. Apareció un mensaje de texto en el teléfono de Ebony de un número desconocido. Te vemos, Ebony. Mantén la voz baja o de lo contrario. La sangre de Ebony se heló. Nunca había recibido algo así antes. Se dio la vuelta buscando en el salón. Pero todos parecían inmersos en sus propios mundos. Alguien está tratando de amenazarme, reflexionó Ebony. El sesgo racial era un problema, pero esto apuntaba a una conspiración más profunda o una venganza personal. Podría ser acoso aleatorio o estaba relacionado con una de sus investigaciones recientes. Un remolino de miedo e ira se instaló en el estómago de Ebony, pero obligó a su expresión a permanecer neutral. Nada, ni siquiera un mensaje de texto críptico, la detendría de ver este fiasco resuelto. El puente de embarque estaba abierto y los pasajeros de primera clase fueron invitados a abordar. Ebony se quedó atrás con los brazos cruzados mientras un flujo constante de viajeros pasaba por donde Ebony esperaba estar en esa fila. El asiento 14B, un asiento de ventana, ahora se encontraba en el limbo.
Simone y Gianni estaban conferenciando en voz baja junto a la puerta. Un asistente de vuelo con una camisa blanca impecable adornada con la insignia de la aerolínea pareció unirse a ellos. Ebony lo reconoció. Glenn, un asistente con un peinado meticulosamente peinado, le lanzó a Ebony una mirada comprensiva, pero rápidamente se dio la vuelta cuando Simone le dio un codazo suave. Durante los siguientes 5 minutos, Ebony observó a un pasajero tras otro escanear sus tarjetas de embarque, cada pitido del escáner de la puerta, otro recordatorio de que estaba siendo sistemáticamente excluida del vuelo que había reservado legítimamente. Finalmente, Simone le dio a Ebony una mirada rígida. Ebony se acercó al mostrador con pasos mesurados, decidida a no dejar que ningún temblor de indignación se notara. La señorita Chambers. Simone comenzó a quebrarse la voz. Disculpen las molestias, parece que estamos completos, podríamos conseguirle un vuelo también. Ebony respiró hondo para tranquilizarse, pero tu vuelo aún no ha cerrado la puerta correcto. ¿Estás absolutamente segura de que no hay ningún SH? La cara de Simone se frunció. Si estamos seguras de que el vuelo eso es lamentable, dijo Ebony suavemente dando un paso al lado para poder ver sobre la señaló hacia los asientos visibles desde la puerta abierta del puente de embarque que RMP. La boca de Simone se abrió de par en par. Eso está reservado para el personal, dijo su voz Ebony inclinó la cabeza. Interesante, la aerolínea no puede reservar una fila entera para el personal si no están trabajando activamente. Eso va en contra de la política corporativa y más importante directriz de la FAA. Los ojos de Gianni se movían nerviosamente entre Ebony y Simone. Los labios de Simone se afinaron en una línea recta. Señora, dijo en un tono cortante, por favor no nos cause. Ebony clavado bruscamente ignorando los latidos de su corazón. Quiero estar absolutamente segura de que este es un escenario auténtico de sobreventa y no un acto de discriminación, porque está empezando a parecerlo. Varias cabezas volteadas. Pasajeros a medio embarcar. El avión se detuvo para observar la declaración de Ebony y cortó el aire como una cuchilla. No le gustaba usar la palabra discriminación a la ligera, pero no había otra forma de describir la frialdad en los ojos de Simone, la renuencia a darle algo a Ebony, incluso con una cuerda vacía en la mano. Simone rió con un sonido hueco y forzado. Discriminación, una chispa de ira iluminó los ojos de Ebony. No, que es ridículo. ¿Estás ignorando la política de tu propia aerolínea para mantenerme fuera de este vuelo? Pero te aseguro que no me iré. Un pesado silencio cayó entre ellos. Los primeros 10 minutos después de la llegada de Ebony al mostrador habían preparado el escenario para toda la confrontación. Ahora Ebony estaba a punto de revelar su verdadera identidad, pero una pregunta más importante se cernía sobre si intensificarían la situación en un entorno aeroportuario. Cada segundo puede parecer una hora, especialmente cuando el conflicto se intensifica detrás de Ebony. Los pasajeros estiraron el cuello ansiosos por verla. Algunos susurraron, déjala subir. ¿Y por qué están haciendo esto más difícil de lo necesario? Finalmente, Ebony dio un paso adelante, voz baja pero resuelta. Simone, genio, quiero ser clara. Mi asiento fue confirmado. Hay capacidad en este vuelo y puedo ver con mis propios ojos que hay asientos vacíos. Sacó una pequeña carpeta de cuero del bolsillo interior de su espada. Tenía un sello en relieve con un águila posada en un escudo, el emblema de la Administración Federal de Aviación. La mirada de Simone se dirigió a la carpeta, su mandíbula se tensó. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque su voz delató un destello de aprobación. Ebony abrió la carpeta revelando su identificación oficial. Soy Ebony Chambers, inspectora de la Aviación Federal. El silencio en la puerta. El salón era Glenn, el asistente de vuelo, dio un paso atrás. Los ojos de Gianni casi se le salen de la cabeza. Simone, por primera vez ese día, parecía genuinamente. De vez en cuando, realizo inspecciones sin previo aviso para garantizar que las aerolíneas cumplan con las regulaciones. Ebony continuó con su voz tranquila, pero cargada con una. Se espera que todos los empleados cooperen plenamente. Si no lo hacen, las consecuencias pueden ser una ola de conmoción que golpeó al grupo. Pero Ebony podía ver las ruedas girando detrás de los ojos de Simone.
El gerente inhaló profundamente buscando un método para salvar la situación. Oh, señorita Chambers, no tenía idea de por qué no lo dijo. Ebony soltó una risita arí. ¿Importa? Me discriminaste antes de conocer mi papel. Ginny farfulló. No quise decir nada. Si ese es el caso, Ebony dijo, muy bien. Entonces no tienes motivos para dejarme fuera de este vuelo. Te sugiero que arregles esto. Simone intercambió una mirada desesperada con Gie. Unos latidos después, Simone tomó su radio y gritó, sostenga la puerta, no cierre el avión. Ebony sintió una oleada de triunfo, pero la ira aún hervía a fuego lento bajo la superficie. Había esperado demasiado y soportado demasiadas indignidades para conseguir un asiento que ya merecía. Luego, por la radio, una voz diferente crepitó, estamos a punto de retroceder. Simone miró a Ebony. Pánico claro en su rostro. Ya cerraron el avión. Las uñas de Ebony se clavaron en su palma. Entonces, ¿me estás diciendo que me han negado el embarque en un vuelo en el que estoy autorizado a estar? Simplemente porque intentaste sobrevender, o más probablemente, chocar selectivamente en el fondo. Ebony escuchó el siseo del aire presurizado cuando el jet bridge se alejó del avión, se dio cuenta de que el vuelo realmente estaba saliendo sin el aguijón fue inmediato. Nunca se lo habían negado tan descaradamente, incluso en sus viajes personales. Sin embargo, Ebony sabía que su descarada consideración podría ser un error de cálculo aún mayor que dejarla abordar. Perdería a Chambers. Podemos organizar otro vuelo para usted, incluso en clase ejecutiva, ofreció Simone débilmente, simplemente. No podemos devolver ese avión ahora. Ebony estudió el rostro de Simone y luego Ginny. Toda el área de la puerta se sintió como un escenario. Todos los ojos en el siguiente movimiento de Ebony. Frunció los labios y luego hizo una nota tranquila sobre su fino. Ebony dijo suavemente, pero te prometo que esto no es en cuestión de minutos. Ebony se encontró siendo conducida a un salón cercano vacío aparte de un solo oficial de seguridad uniformado de pie junto a la Simone y Gie se cernieron. Cerca como si Ebony fuera a salir corriendo si le daban una oportunidad. Ebony mantuvo la barbilla alta, su postura recta, decidida a no mostrar la frustración y la tristeza que se arremolinaban en su interior. Simone se aclaró la garganta, señorita Chambers, nos gustaría disculparnos por cualquier inconveniente. Por favor sepa que tomamos cada queja en serio, especialmente aquellas que involucran una potencial discriminación potencial. Repitió Ébano levantando una ceja. Interesante elección de trabajo. Gie apretó una tableta contra su pecho, sus nudillos blanquearon. Podemos conseguirle un vuelo en 3 horas, ofreció. ¿Podría? Ébano la inmovilizó con una mirada fija. Ya veremos primero, necesito sus nombres e identificaciones de empleado. También necesito el nombre de todos los involucrados en la negación. Simone y Gie intercambiaron una mirada preocupada. El hombre, el gerente, concedió, Simone Patterson, identificación de empleado 22,41, Gie Bates, identificación de empleado 3357, dijo Gie reacia. Ébano tecleó los detalles en su teléfono, hizo una pausa, mirando a Simone. ¿Alguien más? La tripulación de vuelo que cerró la puerta prematuramente. La cara de Simone palideció. Ese es él. Capitán Riley, primer oficial Drake, la azafata principal es Darcy Meads. Ébano le dio las gracias con cautela y luego bajó su teléfono. Realizaré una investigación interna. Revisaré los registros, grabaciones de voz, imágenes de la cámara de la puerta, manifiesto de pasajeros. También solicitaré las entrevistas de todos los que atendió o se dio la vuelta en las últimas 24 horas. Vio que los ojos de Ginny se agrandaban con alarma. Simone por su parte tragó saliva y trató de mantener una fachada de compostura. Esa es su prerrogativa, señorita Chambers, murmuró Simone mientras Ebony se giraba para irse. Repitió con firmeza, estaré en contacto pronto. Escapando de la densa tensión de ese salón, Ebony regresó a través de los pasillos del aeropuerto. No tenía intención de esperar tranquilamente durante 3 horas. En cambio, encontró una zona de puerta desocupada cerca de un kiosco de café. Se acomodó en un asiento. Ebony sacó su computadora portátil e inició una conexión segura.
Abrió un portal digital al que solo los funcionarios de la FAA y ciertos ejecutivos de aerolíneas tenían acceso. Elaboración de formularios de cumplimiento interno, registros de pasajeros y registros de aplicación. Escribió rápidamente. Nombre de la aerolínea, Atlantic Skies. Número de vuelo 378. Fecha y hora del incidente. 10 de la mañana. Naturaleza de la queja. Denegación de embarque por motivos raciales. Sobreventa de irregularidades. Cada pulsación de tecla se sentía catártica. Este era el dominio de Ebony. El ámbito de la documentación oficial. Aquí podía extraer la verdad del giro burocrático. Subió fotos que había tomado discretamente de la fila vacía de asientos. El reloj que mostraba la hora de salida programada y el rostro de Simone mientras insistía en que no había espacio. Ebony se tomó un momento para respirar. Bebiendo un café tibio. La pregunta tácita flotaba. En su mente quien me envió ese mensaje siniestro se desplazó por su teléfono pero no encontró pista. El texto amenazante se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Ebony sintió una preocupación persistente. Alguien la estaba observando todavía. Ebony presionó para preparar su queja oficial. Terminó la sesión redactando una nota para su superior en la FAA. Tema: violaciones urgentes de la regulación de discriminación racial. Atlantic Skies. Buenos días, me encontré con un posible caso de discriminación por motivos raciales en el Aeropuerto Internacional de Kensington relacionado con el vuelo 378 de Atlantic Sky. El personal reclamó sobre la reserva pero se negó a sentarme a pesar de múltiples vacantes visibles. Además, me impidieron abordar incluso después de identificarme como inspector de la FAA. He comenzado una investigación inicial. Solicito autorización inmediata para ampliar el alcance para incluir entrevistas, controles de manifiesto de pasajeros y posibles acciones disciplinarias. Adjuntos son hallazgos preliminares e imágenes de respaldo. Respetuosamente, Ebony Chambers. Ella presionó enviar exhalando un suspiro lento. La mente de Ebony vagó hacia la razón detrás de su viaje. Inspección importante en Montgomery. Se suponía que eso resaltaría nuevos protocolos de seguridad. Ahora que todo había cambiado, se dio cuenta con creciente certeza de que se había topado con algo más grande que la rutina discriminación. El texto críptico, la narrativa de sobreventa forzada. La reacción aterrorizada del personal ante su placa. Todo apuntaba a una corrupción más profunda en Atlantic Skies. Justo cuando Ebony cerró su computadora portátil, una voz susurrante habló detrás de ella. Disculpe, ¿es usted la señorita Chambers? Ebony se giró para ver a Glenn. El asistente de vuelo con el cabello impecablemente peinado estaba allí sin uniforme. Ahora llevaba una camiseta sencilla y jeans. Parecía ansioso mirando por encima del hombro como si le preocupara que lo siguieran. Sí, Ebony respondió. ¿Puedo ayudarte? Glenn se tragó sus ojos recorriendo el pasillo silencioso. Acabo de bajar del avión. Escuché lo que pasó. Eso no está bien y no quiero perder mi trabajo, pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo rompen las reglas. La postura de Ebony se suavizó un poco. Estoy escuchando. Glenn se sentó a su lado bajando la voz a un susurro. Escuché a Simone hablando con el capitán Riley. Ella le dijo que se fuera lo antes posible. Algo sobre asegurarse de que no pudiera abordar. Estaban preocupados por su placa de la FAA. Ebony asintió, un pequeño músculo tensándose en su mandíbula. Así que fue premeditado, no solo una llamada de política al azar. Glenn asintió. Sí, y esa no es la primera vez que otro asistente de vuelo me dijo que también hubo un incidente. Pasajeros negros fueron expulsados de un vuelo a Dallas. Amenazaron con quejarse, pero la aerolínea les hizo firmar una exención para los vales de viaje. Nunca llegaron a presentar una queja oficial. Ebony se frotó las sienes sintiendo un gran peso asentarse sobre ella. ¿Y la gerencia es consciente de esto? Glenn se movió incómodo. O son conscientes o lo ignoran activamente. Simons. Bueno, digamos que es conocida por impulsar ciertas políticas si no le gusta la cara de alguien o si hacen demasiadas preguntas. Una chispa de determinación ardió en el pecho de Ebony. Eso es exactamente lo que sospechaba. Gracias por presentarse, asintió. El alivio lo invadió. No pude quedarme callado. Vi las miradas que recibiste. Vi cómo dejaron abordar a esos otros dos pasajeros en el último segundo cuando te dijeron que no había SP. Ebony cerró los ojos por un momento tratando de tragar la mezcla de ira y gratitud. Hiciste lo correcto, pero deberías tener cuidado. Podría haber consecuencias por ello. Glenn sonrió con tristeza. Preferiría perder mi trabajo que mi conciencia. Un silencio silencioso cayó entre ellos. Para Ebony la
Confesión de Glenn fue una pieza clave del rompecabezas Atlantic Skies. Aparentemente estaba fomentando una cultura donde ciertos empleados se sentían empoderados para discriminar. Ahora Ebony tenía un testigo. Le ofreció a Glenn un pequeño mensaje tranquilizador: si tiene algún documento, textos o correos electrónicos que puedan verificar estas afirmaciones, lo apreciaría. Ebony dijo: todo ayuda. Los ojos de Glenn se oscurecieron. Tengo un correo electrónico de Simone haciendo referencia a algunos tipos problemáticos de pasajeros. Se lo enviaré. Ebony colocó una mano sobre su brazo ligeramente. Eso sería invaluable. Después de que Glenn se fuera, Ebony caminaba por la terminal reflexionando sobre la conversación. Revisó el tablero de vuelo. Su vuelo reprogramado aún estaba a un par de horas. Jugó con la idea de encontrar a Simone nuevamente y confrontarla con el testimonio de Glenn, pero Ebony dudó. Necesitaba reunir más evidencia. Sistemat había visto cuán rápido las corporaciones cerraban filas. Cuando su teléfono sonó, vio un correo electrónico de su asunto de la FAA superior sobre violaciones urgentes de la regulación de discriminación racial Atlantic Sky. Ella hizo clic para abrirlo. Evan, esto es profundamente preocupante. Proceda con plena autoridad. Entreviste a todo el personal relevante y recopile evidencia. Manténgame informado y determinaremos la siguiente mejor opción de ella. Un destello de satisfacción bailó en los ojos de Ebony. Ahora tenía autorización oficial para hacer lo que era necesario. Robarse a sí misma. Decidió visitar el salón corporativo de Atlantic Skies al otro lado del aeropuerto. Sospechaba que Simone podría estar allí preparando frenéticamente el control de daños o contactando a los superiores para obtener instrucciones, mientras Ebony se abría paso por los pasillos sinuosos, pasando tiendas libres de impuestos y multitudes apresuradas. Repitió los eventos de la mañana en su mente, negada un asiento, amenazada por un mensaje de texto, confrontada con un sesgo obvio y luego descubriendo un patrón más profundo a través del testimonio de Glenn. Ebony estaba segura de que estaba en algo, pero también reconoció el riesgo. Si alguien dentro de Atlantic Skies era poderoso y lo suficientemente poderoso como para orquestar estas acciones discriminatorias y lo suficientemente audaz como para intentar una amenaza silenciosa, podrían intentar tomar represalias. Sin embargo, Ebony se recordó a sí misma que los primeros 10 minutos, donde estaba despedida sumariamente en el check-in, había revelado el modus operandi de las aerolíneas. Ahora enfrentarían las consecuencias. El salón corporativo Atlantic Skies estaba discretamente escondido detrás de una puerta sin marcar. Cerca de la puerta de 22, Ebony mostró sus credenciales de la FAA al perplejo asistente que custodiaba la entrada y después de una o dos llamadas telefónicas, se le permitió entrar a regañadientes al salón. Estaba impecablemente: paredes blancas, muebles modernos y ventanas de piso a techo con vista a la pista. Música suave se filtraba a través de conversaciones ocultas. Ebony vio a Simone sentada en un escritorio de vidrio en la parte de atrás, hablando urgentemente en su teléfono celular. Terminó la llamada en el momento en que vio a Ebony acercarse. La señorita Chambers, dijo Simone, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. No te esperaba. Ebony miró a su alrededor, notando que otros dos miembros del personal desalojaron rápidamente el área inmediata. Estoy segura de que no lo hizo, Ebony respondió, pero mis superiores en la FAA me han autorizado a realizar una investigación inmediata. Me gustaría hablar con usted y recopilar cualquier documento relevante. La expresión de Simone parpadeó con alarma, aunque trató de ocultarlo jugueteando con una pila de papeles en el escritorio. Por supuesto, vamos a entrar en una privada. Entraron en una pequeña sala de conferencias con una puerta de vidrio esmerilado. Simone la cerró detrás de ella y Ebony se sentó en una mesa pulida. Puso su teléfono para grabar discretamente al frente. Tengo razones para creer que usted y ciertos miembros de su personal participaron en prácticas discriminatorias dirigidas específicamente a pasajeros de minorías. Ebony comenzó de manera mesurada. También tengo evidencia que sugiere que deliberadamente me negó el embarque a pesar de la disponibilidad de asientos. Simone se erizó. Esa es una acusación seria. Si lo es, dijo Ebony cruzando miradas con el hombre. Me han contado sobre otros incidentes donde pasajeros negros fueron empujados, obligados a firmar exenciones o incomodados de otra manera. Cuidado para explicar. La boca de Simone se torció. No sé de qué está hablando. Seguimos los procedimientos estándar de sobreventa como cualquier otra aerolínea. Ebony la tocó. Entonces usted afirma: he presenciado testimonio, evidencia fotográfica y registros de la puerta. Me cerró la puerta alegando que el vuelo estaba lleno, pero había al menos 3 asientos desocupados. Explique. Simone dudó. Su cara se coloreó. Esos asientos estaban reservados para el personal y la capacitación.
Finalmente dijo que el personal en capacitación no puede volar si desplaza a los pasajeros confirmados, replicó Ebony. Las pautas de la FAA son bastante claras. La fachada de Simone se quebró momentáneamente mientras tartamudeaba por una mejor excusa. Mira. Señorita Chambers, tal vez fue solo un malentendido. La aerolínea tiene un sistema complicado de administración de asientos. Ebony permite que el silencio se extienda. Una condena resonante que hizo que Simone se retorciera. No estoy segura de lo complicado que es respetar la asignación de asiento de un pasajero que paga, dijo Ebony en voz baja. Pero ese no es el mayor problema en cuestión. El mayor problema es el patrón de apuntar a pasajeros de minorías para golpes o desvíos involuntarios. Mis instintos me dicen que no es una coincidencia. Simone bajó la mirada. No teníamos idea de quién eras, murmuró finalmente. Los ojos de Ebony se entrecerraron. Así que si no hubieras sido un funcionario de la FAA, te habrías salido con la tuya. Los labios de Simone se separaron, pero no salieron palabras. El peso de la pregunta de Ebony pesaba mucho en la habitación fuera de la sala de conferencias. Ebony podía escuchar pasos apresurados, posiblemente otros miembros del personal se dieron cuenta de que algo explosivo estaba sucediendo detrás de esa puerta cerrada. La tensión dentro del salón se sentía casi tangible como un resorte comprimido listo para romperse. Simone se aclaró la garganta. Podemos rectificar esto, le ofreceremos una compensación, discúlpese públicamente lo que quiera. Pero por favor no escale esto más. Ebony estudió a la mujer notando las sutiles líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos. No estoy aquí por dinero para callar, dijo Ebony suavemente. Estoy aquí para hacer cumplir la ley. Lo que hiciste no solo fue poco ético, fue ilegal. Los hombros de Simone se desplomaron, se pasó los dedos por el cabello desordenando el moño ordenado. No entiendes cómo es que la sobreventa es un estándar de la industria. Nuestra junta espera un cierto margen de beneficios. Si los vuelos no se llenan a capacidad nos penalizan. A veces tenemos que tomar decisiones de juicio que afectan desproporcionadamente a los pasajeros negros, preguntó Ebony. Suavemente Simone tragó saliva. Nunca tuve la intención de que fuera sobre raza, tal vez. Solo Ebony interrumpió. Ya sea que lo pretendieras o no, el resultado es el mismo. Me señalaste junto con otros. Hizo una pausa dejando que el significado de sus palabras se asimilara. Esto es más grande que tú o que yo. Simone, es un problema sistémico y resulta que tú eres uno de sus ejecutores. Los ojos de Simone se llenaron de lágrimas de frustración o miedo. Ebony no estaba segura de cuál estaba siguiendo. Instrucciones de más arriba me dijeron que estuviera atenta a los asientos que no generaban ingresos. Si hay un viajero negro no acompañado que está solo y es menos probable que cause revuelo, ese es a quien recomendaron que elimináramos. Era una política encubierta. El estómago de Ebony se revolvió. Se obligó a sí misma a permanecer profesional. ¿Quién te dijo esto? Simone apartó la mirada. Un gerente de distrito, se llama Martin J. Bolford, él es quien me dijo estas reglas no escritas. La mano de Ebony se apretó alrededor del bolígrafo que había estado usando para tomar notas. ¿Te das cuenta de lo serio que es esto? Simone asintió con la cabeza. Las lágrimas amenazaban con derramarse. Lo hago. Pero necesito este trabajo. Mi hermana tiene cáncer. Necesito el seguro. No sabía qué más hacer. La confesión flotaba en el aire, una excusa desgarradora que todavía no podía borrar la gravedad de las acciones de Simone. Ebony sintió una punzada de empatía, pero no suavizó su resolución. Podrías haberte negado, Ebony dijo en voz baja. Podrías haber presentado una queja por tu cuenta. Simone soltó una risa amarga. ¿Crees que eso habría hecho cualquier cosa? Me habrían reemplazado en un instante. Ebony suspiró poniéndose de pie. Lamento por lo que estás pasando, pero la discriminación por disco nunca está justificada. Ahora si cooperas lo anotaré en mi informe. Tal vez te ayude al final. La cara de Simone se crispó con una mezcla de resignación y desesperación. Está bien, te daré lo que tengo. Hay correos electrónicos de Bolford. Nunca dice explícitamente a tarjet viajeros negros, pero el lenguaje está codificado. Vigilar a ciertos pasajeros demográficos y la capacidad es un problema. Ese tipo de cosas. Ebony asintió sacando una unidad USB de su bolso para portátil. Necesitaré copias de todo. Cada correo electrónico, memorando interno, registro de quejas de pasajeros, archivo de capacitación de empleados, y verificaré su autenticidad. Simone cerró los ojos por un momento y luego asintió. Está bien, dame un momento. Menos de una hora más tarde, Ebony tuvo un tesoro digital de datos del registro personal de Simone. Muchas de las comunicaciones eran vagas, pero tenían un patrón innegable.
Referencias a estrategias de cambio de reserva adecuadas para viajeros que no viajan solos. Ebony reconoció el lenguaje codificado que recuerda cómo los sistemas incorporan discriminación detrás de una terminología florida o aparentemente benigna. Ebony agradeció a Simone directamente y salió de la sala. Su corazón aún pesaba. Tenía una sensación parcial de reivindicación. Esta era la prueba que necesitaba, pero el alcance era mayor. Un gerente de distrito, posiblemente más. Ebony reconoció que toda una cadena de mando podría ser cómplice. Al entrar en el vestíbulo principal, Ebony sintió que su teléfono vibraba de nuevo. Un nuevo mensaje de texto del número desconocido. No deberías haber hecho eso. Esto es más grande que tu placa. Cuidado con tus espaldas. Un escalofrío recorrió a Ebony. Me están amenazando de nuevo. Rápidamente tocó el mensaje para guardar una copia, pero una vez más desapareció como si se autodestruyera. El corazón de Ebony latió con fuerza. ¿Cómo están haciendo esto? Por un momento, Ebony se preguntó si debería intensificar las medidas de seguridad. Tal vez alertar a la policía del aeropuerto, pero también era consciente de que si alguien fuera lo suficientemente poderoso como para incrustar la intolerancia en la política corporativa, podría tener conexiones con la inseguridad. Ebony, en cambio, decidió permanecer vigilante. Se paró de la multitud que se dirigía a su nueva puerta, luchando con su siguiente movimiento. Cuando Ebony llegó a la puerta 19, vio una cara familiar en el mar de viajeros. Derek Pire, colega de la FAA, un hombre corpulento con ojos amables y una sonrisa perpetua. Vestía un suéter informal y llevaba una bolsa de mensajero. Lo había llamado antes para avisarle, pero no esperaba que volara tan rápido. Ebony Derek saludó con voz baja. Tomé el siguiente vuelo. ¿Qué está pasando? El alivio inundó a Ebony. Lo llevó a un lado a una sala de espera vacía. Alguien está orquestando una política discriminatoria en Atlantic Skies, posiblemente su gerente de distrito. Me amenazaron para que guardara silencio. Derek frunció el ceño. Eso es una locura. ¿Ha informado al cuartel general? Ebony asintió. Sí, lo hice. Me dieron autoridad para investigar más a fondo, pero se está volviendo peligroso. Derek resopló. Somos de la FAA. Ejecutivo de la aerolínea Face Down. Diariamente, ¿qué tan peligroso puede ser? Ella le lanzó una mirada seria. Ya me han amenazado 2 veces con mensajes de texto crípticos. No están jugando. Derek se quedó en silencio por un momento. Tenemos que abrir esto de par en par, Ebony. No podemos dejar que continúen, especialmente si se dirigen a las personas por raza. Ebony asintió, agradecida por su apoyo. Simone Patterson está cooperando. Ahora me dio documentos que implican a un gerente llamado Martin Bolford. Él está en lo más alto de la cadena. Derek se frotó la barbilla mientras escaneaba el pasillo en busca de personas que no usan E. Tendremos que recopilar declaraciones de otros empleados, tal vez algunos pasajeros. El público se indignará si se entera de la discriminación sistemática. Ebony suspiró de agotamiento alcanzándola. El público debería estar indignado y espero que lo estén. Solo necesito asegurarme de que sigo viva y empleada para cuando eso suceda. Derek le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Estamos juntos en esto. Poco después de la reunión de Ebony con Derek, los altavoces anunciaron el proceso de embarque para el vuelo reprogramado de Ebony. Ella y Derek se unieron a una fila de pasajeros. Esta vez, Ebony no tuvo que preocupada por ser desplazada. Tenía un asiento en clase ejecutiva gracias al desesperado intento de la aerolínea por. Ebony seguía sintiéndose incómoda. Recordó el segundo mensaje: esto es más grande que tu credencial. Cuidado con tú. Una conmoción cerca del mostrador de facturación le llamó la atención. Un grupo de agentes de seguridad uniformados rodearon a Simone Patterson y G. Bates. Ambas estaban pálidas y los agentes de seguridad las escoltaron lejos. Con las manos agarrando ligeramente sus brazos,
El estómago de Ebony se revolvió de empatía. Aunque la habían perjudicado, era aleccionador verlos caer. Se preguntó si los ejecutivos de la aerolínea habían decidido convertirlos en chivos expiatorios antes de que la investigación oficial de la FAA llegara a la cima. En ese momento, el teléfono de Ebony volvió a vibrar. Un solo mensaje de un desconocido. Se han ido, encontraremos reemplazos que sigan las órdenes. Esto no ha terminado. Miedo mezclado con una feroz sensación de resolución. Ebony se llevó la mano al pecho como para calmar su corazón acelerado. Derek se inclinó hacia ella. ¿Qué pasa? Ella le mostró el mensaje. El rostro de Derek se endureció. Están redoblando la apuesta exactamente. Dijo Ébano Bostili, lo que significa que tenemos que movernos más rápido. Creen que despedir a Simone y Ginny enterrará la Esti. No se dan cuenta. No me detendré hasta llegar a Wolford. Y su superior Derek asintió solemnemente justo detrás en la llamada final para abordar. Ebony y Derek caminaron por el jet bridge. La ironía no se le escapó de nuevo. Estaba subiendo a un avión, propiedad de la misma aerolínea que la había discriminado horas antes, pero esta vez Ébano no era solo una pasajera, era una mujer en una misión. Una vez aerotransportado, Ébano miró por la ventana hacia la pista que se alejaba. El avión traqueteó suavemente antes de establecerse en un ascenso suave. Se permitió un momento de reflexión. El fiasco de la mañana había revelado más que una casualidad. Había desgarrado una red oculta de prejuicios corporativos, política oculta que señalaba a pasajeros como Ébano basándose en estereotipos y suposiciones. Cuando la señal del cinturón de seguridad parpadeó, Ébano encendió su computadora portátil de nuevo. Derek, sentado a su lado, rebuscó en una carpeta manila que contenía impresiones de las listas de empleados de la aerolínea y los registros de quejas. Comenzaron a armar una estrategia para corroborar el testimonio de Simone con incidentes pasados de expulsión y el lenguaje codificado en los correos electrónicos oficiales. Rastrear la cadena de mando de Simone a Wolford, posiblemente recopilar todas las quejas de los pasajeros de los últimos 6 meses que mencionen sobreventas sospechosas, verificar todos los horarios de los incidentes con las listas de vuelos para ver si cierto personal estuvo involucrado repetidamente. Necesitaremos una audiencia formal, dijo Ebony en voz baja. Una vez que tengamos suficiente evidencia, podemos presentar cargos de discriminación sistemática. La FAA puede revocar ciertos privilegios si la aerolínea no cumple. Derek asintió, pasando una página. Parece que la oficina de Wolford está en Dallas. Atlantic Skies tiene una gran presencia allí. Tal vez tengamos que hacerle una visita sorpresa. Los ojos de Ebony se entrecerraron mientras escaneaba un fragmento de correo electrónico. Centrarse en segmentos de alto rendimiento. Cierto demógrafo es menos probable que genere negocios. El significado era tan claro como el día. Lo haremos, Ebony dijo, dejando que cada palabra caiga como un martillo. Y después de que confrontemos a Wolford diremos a la prensa. Esto no puede quedarse. Derek miró a Ebony con admiración. Estás tomando un gran riesgo. Sabes que si Wolford tiene conexiones intentará manchar tu nombre o hacer que te eliminen de la investigación. La mandíbula de Ebony se tensó. Déjalo intentar. Si dejo que el miedo me detenga ahora estaría traicionando a todos los que han sido golpeados o humillados por personas como ellos. Intercambiaron una mirada determinada. Su resolución se renovó afuera de la ventana. Las nubes envolvieron el avión, una extensión interminable de en la mente de Ebony. Ella se elevaba por encima de la mezquina crueldad de aquellos que prosperaron con la discriminación. Se recordó a sí misma que la verdad siempre encuentra la manera. Cuando Ebony y Derek aterrizaron fueron recibidos por una vista inusual. 4 empleados uniformados de Atlantic Skies alineados junto al puente de embarque, cabezas gachas y una muestra de cortesía. La empleada principal, una mujer con un corte de pelo bob afilado, sostenía un cartel con el nombre de Ebony. Se presentó como Rachel Donovan, operaciones de vuelo senior. Disculpen las molestias, señorita Chambers, dijo Rachel solemnemente como si Derek estuviera escribiendo un guión. Hemos organizado un C para llevarla a su hotel, cortesía de Atlantic Sky. Ebony y Derek intercambiaron miradas escépticas. Este es todo un comité de bienvenida. Ebony. Rachel asintió. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Sí, bueno. Entendemos sus preocupaciones. Queremos asegurarle que las tomamos en serio. Ebony cruzó los brazos. ¿Dónde está Martin Wolford? El rostro de Rachel delató un destello de incomodidad.
El señor Bolford está actualmente fuera de la oficina, pero con gusto organizaré una reunión con nuestro equipo legal y el Departamento de Recursos Humanos para abordar cualquier problema que pueda tener. Derek resopló suavemente. Eoni mantuvo un tono diplomático. Estoy solicitando específicamente una reunión con Bolford, su director ejecutivo y su asesor legal principal. Cualquier razón que no pueda. Rachel se puso rígida. Veremos qué podemos organizar mientras tanto. Por favor acepte nuestra hospitalidad. Ebony inclinó la cabeza aunque su instinto le decía que esto era simplemente otra táctica dilatoria. Gracias tú, dijo ella. Yo estaré en el sedán negro que llevó a Ebony y Derek a un elegante hotel en el centro. Una cadena opulenta que Ebony reconoció como parte del programa de fidelización Atlantic Skies cuando entraron al vestíbulo de mármol. Ebony sintió el peso del día presionándola. Anhelaba un momento de descanso. Pero el aluvión de mensajes de texto y correos electrónicos en su teléfono no se lo permitió. La recepcionista los recibió con alegría forzada. Sus trajes están en el piso 24. Señorita Chambers, señor Pierce, todo ha sido prepagado por el aire. Hanny asintió distraídamente. Esta generosidad le recordaba al dinero del silencio. Lo había visto antes. Una corporación que bañaba a una fiesta afligida con beneficios en la esperanza de que retiraran su queja. Pero Ebony estaba decidida a no dejarse influenciar en su habitación. Ebony dejó caer su maleta junto a la cama tamaño king. Miró los lujosos muebles, pero inmediatamente instaló su computadora portátil en el escritorio. Derek se unió a ella unos minutos. Uno pensaría que se darían cuenta de que no podemos ser comprados con una suite de 5 estrellas, dijo Derek. La diversión entrelazaba su ébano sonrió con suficiencia. Están probando todos los trucos del libro. Veamos si Bolford aparece cuando cayó la noche. Ébano sintió su agotamiento profundo. Derek regresó a su propia habitación mientras Ébano intentaba relajarse cepillándose los dientes, poniéndose ropa cómoda y desplazándose por las noticias del día en su teléfono. Casi saltó de su piel cuando su teléfono vibró. Última advertencia. Ébano abandona tu investigación o enfrenta las consecuencias. Las manos de Ébano temblaron. Miró fijamente el teléfono, notando nuevamente cómo el mensaje se desvaneció en segundos. Se hundió en el borde de la cama. Un torbellino de preguntas sacudió su mente. ¿Quién exactamente está detrás de Bolford? ¿Alguien más? ¿Cómo están tan seguros de que nunca serán atrapados? Pero entonces Ebony recordó la determinación inquebrantable que Ron y su familia, su madre y su padre se habían enfrentado al prejuicio de frente en su día. Ébano haría lo mismo, resuelta. Presionó su teléfono contra su pecho susurrando para sí misma, no voy a retroceder. La mañana llegó rápidamente. Ébano y Derek compartieron un tenso desayuno en el salón ejecutivo del hotel. Sobre su plan para él, habían programado una reunión con un representante legal de Atlantic Skies llamado Cecil Llore a las 10 de la mañana. Bolford les dijo que no estaba disponible. Veamos si podemos tomar a Bolford con la guardia baja, reflexionó Ebony. Si realmente está detrás de esto, querrá evitarlo exactamente a las 10. Ebony y Derek llegaron a la oficina regional de la aerolínea, un reluciente rascacielos con ventanas polarizadas. El vestíbulo estaba lleno de empleados pasando tarjetas de identificación, entrando en ascensores que los llevaron rápidamente a pisos desconocidos. Una recepcionista pulcra los guió a una espaciosa sala de conferencias con una vista panorámica de la ciudad. Cecilia Moore, una mujer delgada con un traje beige, los saludó con un cortés apretón de manos. Buenos días, señorita Chambers, señor Pierce, por favor, tome asiento, ¿puedo atraparlo? Se negaron cortésmente. Ebony colocó la función de reporte de registros telefónicos habilitada sobre la mesa. La sonrisa de Cecilia se tensó. Confío en que podamos mantener esta discusión fuera de registro por ahora. Ebony respondió con firmeza. Estoy aquí como representante de la FAA. Todo está en el registro, intervino la señorita Derek. Estamos investigando presuntas violaciones de derechos civiles y posibles infracciones de la regulación de la FAA. No hay nada de esto. Cecilia forzó otra sonrisa educada, pero Ebony sintió la tensión. Entendió, dijo el abogado mientras se ajustaba las gafas. En Atlantic Skies nos tomamos estas acusaciones muy en serio.
Queremos llegar a una resolución rápida que satisfaga a todas las partes. Ebony se inclinó hacia adelante. Me alegra escuchar eso. Quizás pueda explicar su política interna. Simone Patterson describió una política para identificar a pasajeros de minorías por golpes involuntarios. La cara de Cecilia se congeló. Es una acusación escandalosa. No tenemos tal política. Ebony cambió la pantalla de su computadora portátil mostrando un fragmento de los correos electrónicos que Simone proporcionó. Céntrese en ciertos grupos demográficos que tienen menos probabilidades de comprar mejoras a bordo o facturar equipaje. Ebony la giró hacia Cecilia. Los ojos de Cecilia recorrieron el texto. Nunca había visto esto antes. Derek soltó una risita sin humor. Sorprendente, ya que es de su dominio de correo electrónico corporativo. El silencio era ensordecedor. La sala de conferencias se sentía cargada como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado con el peso de la revelación. Finalmente, Cecilia exhaló. Estos correos necesitan ser autenticados en cuanto a la señorita Patterson. Ella era una gerente regional que se extralimitó. La han despedido por la señorita Ebony. Se erizó. Así que estás culpando a Simone de todo. Eso no explica su afirmación de que el señor Martin Bolford le dio instrucciones directas. Cecilia se alisó la falda y ofreció un silencio con los labios apretados. El señor Bolford es un gerente de distrito respetado. Nunca aprobaría algo como esto, pero si la señorita Patterson u otros actuaron ilegalmente, lo hicieron sin la aprobación corporativa. Ebony se encontró con la mirada de Cecilia de frente. Veremos qué tiene que decir Bolford por el justo. Cuando Ebony pronunció esas palabras, la puerta de la sala de conferencias se abrió revelando al propio Martin Bolford. Era un hombre alto con cabello plateado peinado hacia atrás. Vestía un traje de poder y una expresión de fría autora. Cecilia parpadeó sorprendida. El señor Bolford. Cecilia tartamudeó. Pensé que no estaba disponible para los ojos grises de Bolford. Se movieron hacia Ebony ignorando la preocupación de su abogado. Lo estaba. Pero decidí hacer tiempo para ellos. Ebony y Derek estaban midiendo al hombre frente a ellos. Bolford ofreció una sonrisa tensa. Señorita Chambers, entiendo que ha acusado a mi aerolínea de un grave error. Ebony asintió firme. Tengo evidencia de sobreventa sistemática que se dirige a pasajeros de minoría. Su nombre surgió como el que dio la instrucción. Bolford dejó escapar un che condescendiente. Estoy seguro de que lo cree. Pero la aerolínea no tiene una política oficial que discrimine a nadie. Si cierto personal abusa de su autoridad, han sido despedidos. Fin de la voz de Ebony se endureció. No del todo. La FAA no funciona de esa manera, señor Wolf. Lo estamos investigando a usted y a todos los niveles de su cadena de gestión por violación de las regulaciones federales y los derechos civiles. Los labios de Bolford se crisparon en una mueca contenida. Haga lo peor que pueda. Somos una corporación multimillonaria con un sólido sistema legal. Espero que la FAA tenga bolsillos profundos si quieren enfrentarse cara a cara. Derek se erizó. No nos amenace. Bolford se encogió de hombros. ¿Quién está amenazando? Simplemente estoy señalando que podría estar excediendo si cree que una sola queja puede derribar Atlantic Skies. Te equivocas. Una furia fría se instaló en el centro de Ébano. Reconoció la arrogancia de un hombre que se creía intocable, pero nadie está por encima de la ley. Ébano se recordó a sí misma. Presentaré mi informe final en una semana. Ébano dijo alejándose de la mesa. Te sugiero que cooperes completamente porque ignorar esto no lo hará desaparecer. La expresión de Bolford reveló una ansiedad momentánea antes de volver al desdén petulante. Como quiera, solo recuerda, señorita Chambers, que algunas batallas cuestan más de lo que valen. Cuando Ébano y Derek salieron de la sala de conferencias, ambos sintieron que la hostilidad de Bolford indicaba que haría cualquier cosa para protegerse, pero Ébano también sabía que tenía pruebas más que suficientes: la confesión de Simone, el testimonio de Glenn, los correos electrónicos, el registro de vuelo, para abrir una queja formal que podría poner a todo el liderazgo de Atlantic Sky bajo escrutinio federal. Estaban a solo unos pasos del pasillo cuando el teléfono de Ébano comenzó a vibrar con alertas de noticias. Se detuvo para mirar a Derek mirando por encima de su hombro. Los titulares se desplazaban por la pantalla rompiendo al gerente de Atlantic Skies y equipo despedido tras filtración de investigación de la FAA. Video viral: mujer negra a la que se le niega el embarque revela identidad como inspectora de la FAA. Las redes sociales estallan por reclamo de discriminación racial de aerolínea. Los ojos de Derek se abrieron de par en par. La historia salió a la luz. El corazón de Ebony se aceleró.
Abrió uno de los artículos para ver un video filtrado de un teléfono celular tomado por otro pasajero en la fila de la puerta. Capturó la confrontación de Ebony con Simone. Ebony revelando su placa de la FAA y la reacción de pánico del personal. El video se había vuelto viral de la noche a la mañana, provocando indignación pública en las imágenes. Simone y Jie fueron escoltadas por seguridad después del embarque de Ebony. El subtítulo decía: equipo despedido al instante. Ebony se dio cuenta de que la aerolínea debió haber intentado contener el escándalo al dejar ir a esos empleados en un intento equivocado de apaciguar. Pero la reacción fue claramente imparable. Derek le dio una palmada en el hombro a Ebony. Estaban en modo de control total. Bien. Su momento de rendición de cuentas ha pasado. Mientras Ebony y Derek salían del edificio, un enjambre de reporteros esperaban afuera. Cámaras destellando, micrófonos extendidos. Ebony respiró hondo al conocer a Derek. Es hora de decir la verdad. Pensó un periodista. Gritó: señorita Chambers, ¿es cierto que es inspectora de la FAA? ¿Atlantic Skies despidió empleados en el SP? Otro preguntó: ¿está presentando una demanda? ¿Es este un incidente único o parte de uno mayor? Ebony levantó la mano cortésmente. Dando un paso al frente, se dirigió al grupo de micrófonos. Soy Ebony Chambers, inspectora de aviación federal. Ayer el personal de Atlantic Sky me negó el embarque alegando que el vuelo había terminado. La evidencia sugiere que este no fue un evento aislado, sino parte de un patrón más amplio de discriminación que la FAA está investigando y no dejaremos piedra sobre piedra. Los obturadores de la cámara se dispararon rápidamente, capturando la expresión determinada de Ebony. Dentro de su corazón latía con fuerza. Nunca se había enfrentado a un escrutinio público tan intenso, pero también sintió una poderosa sensación de simplemente no más secretos. Ebony pensó: no más sesgos ocultos. Ese día, con el mundo mirando, Ebony Chambers tomó su posición, y aunque el viaje estaba lejos de terminar, este fue el momento en que todo cambió. En cuestión de semanas, los informes oficiales de Ebony circularon a través de los niveles más altos de la FAA. Martin Bolford enfrentó una audiencia interna donde Simone Patterson, los correos electrónicos y el testimonio de Glenn demostraron que Atlantic Skies, bajo presión de la indignación pública y el escrutinio regulatorio, reemplazó a varios altos ejecutivos y se comprometió a revisar su capacitación y reserva. Sin embargo, la misión de Ebony no terminó con esos despidos. Continuó su supervisión para garantizar que la aerolínea, y de hecho, toda la industria, cumplieran su promesa de trato justo para todos los pasajeros. Y aunque Ebony sabía que todavía había quienes la resentían y susurraban amenazas en rincones oscuros, se negó a guardar silencio, porque una vez que pruebas el poder de revelar la verdad, no hay vuelta atrás. Y Ebony Chambers tenía la intención de seguir volando más alto, llevando la justicia en sus alas, decidida a que a ningún pasajero de ninguna raza se le negara nunca más su legítimo asiento en su vigilancia. ¿Disfrutaste esta historia de ambición, coraje y el poder de una voz para provocar un cambio? Déjanos saber en los comentarios qué parte te resonó más, o el viaje de qué personaje nos sorprendió. Nos encanta escuchar tu opinión, y si quieres más historias como esta llenas de giros, corazón e inspiración, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones. Hay mucho más de dónde vino esto y nos encantaría para que seas parte de este viaje.